Los integrantes Iván Maldonado, Sergio Fuentes, Estrada Rosales y Rubí Madaí presentan el tema Los sistemas neurobiológicos de regulación de conducta. Neurobiología de las conductas motivadas. Durante el proceso de la motivación o circuito emocional se genera un neurotransmisor llamado dopamina. Para eso es necesario saber qué es la motivación. Motivus, causa del movimiento, es el estado interno que dirige y mantiene la conducta hacia una meta. La motivación en la psicología, Kandel separó los estímulos motivantes en dos tipos. Número 1, los estados instintivos y las fuerzas reguladoras fisiológicas, es decir, aquellos procesos orgánicos que entran en juego cuando las condiciones físicas internas se alteran. Por ejemplo, el hambre, la sed y la regulación de la temperatura. Número 2, aspiraciones personales o sociales. Varias teorías psicológicas suelen concebirla como un impulso que parte del sujeto. ¿Qué son los impulsos? Miller comenta que es el motor de la acción humana y se definía como la estimulación interna que produce incomodidad. Existen dos tipos, los primarios, que son las necesidades básicas como hambre, sed y sueño, y los secundarios, que son aprendidos en base a los impulsos primarios y están medidos por influencias culturales y sociales, como beber té en vez de agua para saciar la sed. La acción de reducir el impulso es el reforzador. Es aquel estímulo que aumenta la probabilidad de una recompensa. Existen dos tipos. Primarios reducen los impulsos primarios. Los secundarios son aquellos neutros. Otro término muy importante que aparece en este tema es el placer. El placer como factor para el control de los comportamientos y es el mayor de los estímulos. Activan la dopamina en el área central tegmental y la dopamina vista como mecanismo de refuerzo. El sistema dopaminérgico controla las señales que regulan los impulsos biológicos y la motivación. Predice la recompensa. Vía mesolímbica cerebral. Las neuronas que forman el sistema dopaminérgico se encuentran en dos núcleos del mesencéfalo, la sustancia nigra y el área tegmental ventral. Los estímulos neutros que indican que se va a dar una recompensa desencadenan por sí mismos la liberación de dopamina en el núcleo de accumbens. La dopamina está involucrada en la expectativa de la recompensa, más que en la recompensa de sí mismo. El sistema dopaminérgico tiene importancia en el consumo de drogas y la adicción. Las drogas de abuso aumentan el nivel de dopamina liberado en el cerebro y por lo tanto actúan como reforzadores positivos. Las drogas adictivas, entre ellas las anfetaminas, la cocaína, la morfina, la nicotina, el alcohol, desencadenan la liberación de dopamina en el núcleo de accumbens. La droga se apropia de los mecanismos cerebrales que nos ayudan a adaptarnos al entorno. El proceso de adicción comienza en el sistema dopaminérgico mesolímbico y después produce cambios a largo plazo en otras regiones cerebrales que reciben señales procedentes de estas neuronas. Las drogas tienen las siguientes características: estimula la liberación de la dopamina, utiliza los mismos mecanismos cerebrales, provoca excitación y facilita la conducta y el ansia de consumirlas. Más hormonales y de conducta. El sistema endocrino segrega hormonas directamente al torrente sanguíneo. Este es un conjunto de glándulas que se encuentran repartidos por el cuerpo y reciben el nombre de glándulas endocrinas. Las hormonas generadas juegan un papel fundamental para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Las glándulas son hipófisis o glándula pituitaria. Entre las hormonas que producen, estas son las siguientes: hormona de crecimiento, GH, prolactina, PRL, adrenocorticotropina, ACTH, hormona estimulante de la tiroides, TSH, hormona folículo estimulante, FHS, hormona leuterizante, LH, hormona antidiurética o vasopresina, ADH. Esta glándula se divide en dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Glándula pineal. Se encarga de la producción de melatonina, cuya función es regular los procesos de vigilia y sueño. Entre las otras funciones de esta glándula se encuentran reforzar el sistema inmunitario, regular funciones endocrinas, regular el ritmo cardíaco, regular ritmos estacionarios como el estrés, rendimiento físico y el estado de ánimo. Influye en las hormonas sexuales. Glándula tiroides. Su función principal es el almacenamiento y liberación de las hormonas T3, triiodotironina,
T4, tiroxina y calcitocina. Controlan el metabolismo, desarrollo del sistema nervioso, controla la frecuencia cardíaca, el uso de la glucosa, mantenimiento de la temperatura corporal y fuerza muscular, por mencionar algunos. Glándula paratiroides. Se encarga de mantener el equilibrio de los elementos calcio y fósforo en el cuerpo a través de la hormona paratiroidea, PTH. Páncreas. El páncreas endocrino produce dos sustancias importantes para el cuerpo humano, que son la insulina y el glucagón. Insulina ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, fungiendo como un reductor de este. Glucagón, junto con la insulina, mantiene el equilibrio de los niveles de glucosa en sangre, con el efecto contrario, aumentando los niveles de esta. Glándula suprarrenal. Produce epinefrina, norepinefrina, cortisol, aldosterona, estrógeno y testosterona, estos últimos en menor medida. Regula el equilibrio de sal y agua, mantiene la presión arterial, responde a la enfermedad y al estrés. Ovarios. En su función endocrina, se encarga de producir las hormonas sexuales femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. Testículos. La producción de las hormonas sexuales masculinas, como es la testosterona. Eje hipotálamo hipofisiario adrenal. El hipotálamo coordina la actividad endocrina de todo el cuerpo. A esto se le conoce como integración neuroendocrina, y esto se ve reflejado en el eje hipotálamo hipofisiario. Las principales hormonas producidas por son hormona liberadora de corticotropina, CRH, hormona de liberación de tirotropina, TRH, hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, GHRN, factor inhibidor de prolactina, PIF, hormona estimulante de melanocitos, MRF. También produce adrenalina y cortisol. Como se puede notar, casi todas las hormonas producidas por el hipotálamo se encargan de estimular a otras glándulas endocrinas para que éstas a su vez produzcan sus hormonas correspondientes. Por su parte, la hormona inhibidora de la prolactina se encarga de restringir la producción de esta y evitar la lactancia en los momentos en los que no se necesite. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y aumenta los suministros de energía. Se encarga de la respuesta de lucha y huida. El cortisol se encarga del aumento de la glucosa, aumenta el desempeño del cerebro y aumenta las sustancias disponibles para la reparación de tejidos. Esta hormona, junto con la adrenalina, se encarga de la respuesta de lucha y huida. Respuestas autónomas de la motivación y emoción. Sistema nervioso autónomo. 1. Se le da este nombre porque es autónomo de la conciencia en su mayoría. Modifica la secreción glandular, garantizando cantidades exactas de hormonas y enzimas para funcionar de manera óptima. Regula y crea límites en actividades de manera constante, secreciones, regulación de temperatura, respiración, etc. Se divide en dos. El central se encuentra protegido por el cráneo y columna vertebral, incluye cerebro, tallo y médula. Y el periférico, el que se encuentra fuera del sistema nervioso central, o sea, tejidos blandos. El sistema simpático y parasimpático. El primero es un sistema de alarma en cada ser humano para luchar o huir, y el segundo es para relajar o revertir la activación emocional. El sistema autónomo periférico se divide en dos. Simpático, torácico lumbar, se realiza o se encarga de acciones más específicas, que el parasimpático, que está localizado en el cráneo sacro, se encarga de funciones globales, afectando a todo el organismo. Ambos poseen receptores o fibras sensitivas que llevan información que se genera en las vísceras, por medio de este proceso que se llevan a cabo la regulación y control de funciones, o llamados reflejos autonómicos. Las neuronas de ambos se dividen en preganglionares, se localizan en el tallo cerebral, en 4 nervios: oculomotor, facial, glosofaringeo y vago, y las postganglionares se hallan en las paredes de los órganos que controlan o que están cerca de ellas. En cada región, en el simpático parasimpático, se forman plexos ganglionares, que son grupos de ramas nerviosas que terminan por llegar al músculo a modificar las funciones. Glándulas suprarrenales se encuentran arriba de los riñones y están formadas por 2 porciones, la corteza y la médula. Produce adrenalina y noradrenalina. Neurotransmisores son las neuronas del sistema nervioso autónomo que se transmiten con neurotransmisores específicos.
En el caso del adrenérgico, que es un neurotransmisor de adrenalina o epinefrina también conocida así, o noradrenalina, norepinefrina, relacionando siempre con el sistema simpático. Colinérgico es un neurotransmisor es la acetilcolina, principal neurotransmisor de las fibras preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, relacionado con el sistema parasimpático. El sistema nervioso autónomo central es el encargado de regular los reflejos autónomos, por ejemplo, reflejos del vómito, reflejos pupilares, lagrimales, salivales, erección, eyaculación, de la tos, de la micción y defecación. Las emociones son sentimientos producidos por situaciones concretas. Su objetivo es aumentar la supervivencia y el bienestar. Tiene un papel fundamental en la toma de decisiones y la solución de conflictos. Tienen tres funciones principales. Adaptativa. Adapta al organismo a nuevas condiciones ambientales. Motivacional. Potencia y dirige conductas. Comunicativa. Se divide en dos. Intrapersonal. Fuente de información. E interpersonal. Comunica sentimientos e intenciones. Influye en la conducta de otros y potencia las relaciones. Componentes de las emociones. Fisiológicos. Procesos involuntarios que involucran cambios en la actividad del sistema nervioso central y autónomo, así como los cambios neuroendocrinos y neuromoduladores. Cognitivos, procesamiento de información que afecta nuestra cognición y nuestra experiencia de los sucesos. Conductuales, expresiones faciales, movimientos corporales, tono de la voz, volumen, ritmo, etc., que determinan conductas comunicativas. Clasificación de las emociones. Primarias, emociones independientes de la cultura. Alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Secundarias, culpa, orgullo, vergüenza, felicidad, amor, etc. Tienen matices en función a las diferentes influencias socioculturales. Cada experiencia emocional posee sus propios mecanismos cerebrales. El cerebro reptiliano es el más primitivo, instintivo y autónomo, mientras que el cerebro emocional o límbico integra experiencia actual en los instintos básicos y se activa por estímulos ambientales para dotar al organismo de mayor capacidad de interacción. El cerebro emocional o límbico se ha asociado con el sustrato cerebral que posibilita la experimentación de los diferentes fenómenos emocionales, siendo el sistema límbico el que sustenta la mayoría de los fenómenos emocionales. La amígdala también está implícita en el aprendizaje y la memoria emocional. Vía directo tálamo-amígdala. Sustenta el condicionamiento simple de estímulos. Sistema de evaluación primario. Lleva a cabo procesamiento muy rápido de información que habilita la posibilidad de respuestas casi instantáneas a eventuales estímulos peligrosos. Esta misma rapidez imposibilita la elaboración de respuestas complejas, siendo estas poco precisas, pero a fin de cuentas enérgicas y eficaces. Todo este proceso se realiza por debajo del umbral de conciencia. Vía indirecta cortical. Permite ir más allá de las reacciones emocionales automáticas, sustentando aprendizajes más finos que la vía directa. Sería la vía de mayor peso en los mamíferos de más reciente evolución, relegando a la vía directa a un segundo plano. Amígdala. La amígdala es una interfase en la que se integra información acerca del ambiente con las respectivas respuestas emocionales. Influencia directa. Recibe información sensorial altamente procesada. Percepción, sistemas de memoria. Excitación a través de neurotransmisores. Su función es la atención a estímulos peligrosos. Retroalimentación corporal. Contribuye a la percepción de las emociones, a la intensidad que se les asignará a las mismas y a la calidad de la respuesta emocional. Memoria de emoción. Sería un tipo de memoria consciente y explícita del recuerdo de una emoción vivida sin una ligación a la activación visceral que ésta generó. Es medida por el sistema hipocámpico y diencefálico. Memoria emocional. Es implícita y puede ocurrir sin contenido consciente. El segundo caso es la activación del sistema hipocámpico evocando estímulos. El rol de la corteza en fenómenos emocionales. Expresión de las emociones, interpretación, regulación y monitorización de las respuestas emocionales, experimentación consciente de estas, los sentimientos. Papel del córtex prefrontal. Cada división hemisférica muestra una vinculación diferencial con las reacciones emocionales. Derecha, control del tono emocional, como el miedo, la ira, vinculación con la supervivencia inmediata. Izquierdo, promueve las conductas de aproximación, vigilancia, control y superación de estados disfóricos. Corteza frontal, la zona prefrontal integra la representación del mundo con sus matrices emocionales. Esta zona se encarga de procesos evaluadores y de inhibición. Corteza orbitofrontal parece ser la compuerta de la información emocional proveniente de la amígdala hacia la memoria de trabajo. Corteza dorsolateral, memoria de trabajo MT, información entrante de la amígdala hacia la MT, excitación cortical, retroalimentación desde el cuerpo. Respuesta al estrés. Cuando percibimos una amenaza, nuestro cuerpo activa un sistema de alarma conocido como estrés, en donde el hipotálamo hace que las glándulas suprarrenales liberen adrenalina y cortisol.
La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los suministros de energía. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta la glucosa en el torrente sanguíneo, aumenta la reparación de tejidos, mejora el uso de la glucosa en el cerebro y altera las respuestas del sistema inmune. Las emociones participan en el estrés, haciendo que la intensidad de nuestras respuestas ante el estrés dependa de las estrategias que tengamos para lidiar con las circunstancias estresantes de la vida. De ahí la importancia de tener una estrategia sana contra el estrés. Respuesta al peligro. El síndrome general de adaptación son respuestas de nuestro cuerpo que sirven para tenerlo en equilibrio, y su objetivo es poner al organismo en condición para una situación de emergencia por medio de la adrenalina y el cortisol. El cuerpo está preparado para reaccionar ante el estrés y protegernos de amenazas. Sin embargo, nuestro sistema nervioso no ha evolucionado lo suficiente para diferenciar entre amenazas físicas, como el ataque de algún animal, y psicológicas, como presentar un examen, ya que en ambos casos se genera la misma respuesta fisiológica. Estrés y sistema inmune. La respuesta del estrés en el sistema inmune depende del tipo de estrés. El agudo o breve produce mejoras en función inmunitaria, pero los crónicos alteran de forma drástica la función inmunitaria, aumentando la vulnerabilidad del cuerpo. Exposición prolongada al estrés. Los efectos a largo plazo al estrés pueden producir lesiones cerebrales, ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas, problemas de sueño, deterioro de la memoria y de la concentración, etc. La exposición breve al estrés puede tener efectos adversos en el funcionamiento normal del cerebro, pero es reversible cuando la exposición se interrumpe. Sin embargo, cuando la exposición se prolonga por meses o años, el daño puede llegar a ser permanente. Trastorno por estrés postraumático, TEPT. El TEPT es causado por vivir acontecimientos trágicos y traumáticos. Una persona con TEPT experimenta recuerdos recurrentes e involuntarios del episodio traumático. Provoca desinterés por las actividades sociales, sentimientos de desapego de los demás, supresión de sentimientos afectivos y sensación de un futuro desolador y de vacío. El hipocampo tiene que ver con el aprendizaje contextual, pues participa en el reconocimiento del contexto en el cual ocurre un acontecimiento y ayuda a distinguir entre un contexto seguro de uno peligroso. Pero en el TEP, una simple acción que haga recordar el trauma podría activar la amígdala y desencadenar una respuesta emocional negativa, siendo incapaz de diferenciar la situación real del recuerdo. Trastornos de ansiedad. Son los cuadros psiquiátricos más frecuentes. Se caracterizan por temor y ansiedad infundados y desequilibrados. Tienen los siguientes síntomas: sentirse atrapado, estresado, cansado, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño, etc. Los síntomas deben ser graves, alterar la vida y estar presente la mayoría de los días durante 6 meses. Se sugiere que la amígdala, la corteza prefrontal y la insulina están involucrados en los trastornos de ansiedad, ya que, durante una crisis de pánico, aumenta la actividad de la amígdala y disminuye la actividad en la corteza prefrontal. Trastornos de pánico. Se caracteriza por crisis con periodos de terror agudo, inesperadas y recurrentes. Dura desde segundos hasta horas y son seguidas de un periodo de preocupación por la aparición de nuevas crisis, lo cual provoca agorafobia. Intensos de estar en lugares de donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda. Trastornos de ansiedad social. Consiste en un miedo persistente y excesivo de ser observado por otros, lo que lleva a evitar situaciones sociales. Si la situación es inevitable, la persona experimenta gran ansiedad y malestar. Trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por ansiedad y preocupación excesiva que las personas encuentran difícil de controlar. Existe la sensación de que un desastre es inminente y la alerta de peligro está siempre encendida.